No se crean ustedes que tenemos más protagonistas antes de acabar, y tiene que ver con el presidente de gobierno, que es protagonista en el Wall Street Journal. Asegura la prestigiosa publicación que Sánchez es el primer opositor a Trump en el mundo. Llegan a decir incluso que por lo general España nunca ha ocupado una posición central en los asuntos de Europa, pero ahora sí, porque Sánchez cataliza la oposición de todos los europeos frustrados con la política americana, Marina. Es lo que dice el prestigioso diario estadounidense, el Wall Street Journal, que le dedica parte de su portada a Sánchez, a quien llama la revuelta, la rebelión española contra Trump. Y en ese mismo diario, Sánchez concede una entrevista donde dice que sí, que bueno, hay algún escollo en las relaciones, pero que son magníficas entre ambos países. The relationship between the US and Spain are closer than ever. We want to have the best economic and political and cultural relationship with the US administration, even though, of course, we have temporary disagreements, for instance, when it comes to the fulfillment of international law and how do we solve different crises. Fíjense en el perfil que dibuja el Wall Street Journal de Sánchez. Le dedica frases como que es el líder europeo que dice no a Trump, referente para la oposición occidental, y dice una versión socialista europea de Trump. Es más, llega a decir que ha llegado a convencer al primer canciller alemán o a Giorgia Meloni de que en realidad esta no es su guerra. Escuchen qué más dice Sánchez en esa entrevista. Allies are like friends. We can disagree temporarily, but it's important that we tell each other the truth, no matter what. De hecho, continúa el Wall Street Journal remarcando que España, que rara vez ocupa un lugar central en los asuntos europeos, se ha convertido en el abanderado de los europeos frustrados por el temor del continente a enfrentarse a un presidente estadounidense. Dice Sánchez en esa misma entrevista, repite el no a la guerra, dice que la guerra de Irán es un gran error para el mundo. We suffer the instability, we suffer, of course, the insecurity and the economic impact of all these wars. We need to return to diplomacy. This war in Iran is a big mistake for the world and therefore for the US. Titular, Afra. Bueno, pues una enmienda más para aquellos que decían que la posición de Pedro Sánchez Ergo de España no se iba a aislar del mundo. No es así. De hecho, Pedro Sánchez está llenando portadas, pero no solamente lo está llenando, que puede ser una acción puramente simbólica, sino que también está arrastrando a líderes políticos más próximos a posición de Abascal que otros. Perdón. Sánchez está liderando un espacio en la izquierda menos pragmática en el mundo, efectivamente, y la más anti-yanqui, pero no ocupa un lugar central en los asuntos europeos. Ay, pues, qué lástima que se nos acabe. Venga, Ramón. Ramón. Pues si después de lo que hemos visto y oído de Donald Trump, este señor es su némesis, habrá que estar orgulloso, ¿no? Más allá de las ideologías. Bueno, la semana que viene... Somos un socio fiable de aunque por supuesto tengamos estos desacuerdos. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se ha encontrado en el punto de mira de la administración Trump. El pueblo español es fantástico. El liderazgo no es tan bueno. Su abierta oposición al conflicto de Irán ha provocado una fuerte reacción negativa. Blanca amenazado con represalias. Vamos a cortar todo el comercio con España. No queremos tener nada que ver con España. ¿Está listo, señor primer ministro? Por supuesto. Me he reunido con el primer ministro Sánchez para hablar de la creciente ruptura entre España y el presidente Trump y de cómo está poniendo a prueba la alianza transatlántica. ¿Cuáles diría que son las mayores consecuencias de las tensiones actuales entre Washington y muchas capitales europeas? Creo que sí, que existen más valores comunes que compartimos que aquellos en los que discrepamos. Por eso creo que es importante crear una agenda positiva entre EU y la Unión Europea. Y en segundo lugar, es difícil entender cómo un aliado podría separar su preocupación de seguridad individual de la realidad, de seguridad común que ofrecemos dentro de la OTAN en lo que respecta a Groenlandia y el Ártico. La insistencia de Trump en que el control de Groenlandia ha tensado la alianza de la OTAN. Los Estados miembros han visto la demanda de la isla como una amenaza directa a la soberanía europea, pero ha sido una batalla en varios frentes. Trump ha criticado a los europeos por no gastar lo suficiente en su propia defensa. España se ha resistido a los esfuerzos para aumentar el gasto en defensa al 5% del PIB, la cifra que exige Trump. Tuvimos un lagarto. Fue España. Quizá deberías expulsarlo de la OTAN, francamente. Así que te has convertido en una especie de pararrayos para las críticas de la administración Trump y al mismo tiempo hemos visto un número creciente de estadounidenses que eligen mudarse a España y hacer aquí su vida
¿Qué piensas de esa paradoja? Pertenezco a una familia progresista, al Partido Socialista. Bueno, puedo decirte que en los últimos 7 años lo que he intentado desarrollar en lo que respecta a nuestras relaciones bilaterales es fortalecer esta relación bilateral entre España y EE. Pero también es muy importante tener en cuenta que los aliados son como amigos. Podemos estar en desacuerdo temporalmente, pero es importante que nos digamos la verdad, pase lo que pase. Esa verdad podría tener un alto precio. Madrid dijo que IEU no puede usar sus bases para atacar Irán y el presidente Trump amenazó con detener el comercio con España. Pero me pasó si quisiéramos, nadie nos va a decir que no lo utilicemos, pero no tenemos por qué hacerlo. Pero no fueron amigables. Así que le dije que no queríamos. España no tiene absolutamente nada que necesitemos, aparte de grandes personas. Tienen grandes personas, pero no tienen un gran liderazgo. Claro, como la administración Trump podría cortar el comercio con un país de la Unión Europea y al mismo tiempo mantenerlo abierto al resto. La Casa Blanca nunca ha especificado qué haría y no se ha tomado ninguna medida oficial. ¿Podría EU hacerle eso a su país y qué consecuencias tendría? Creo que la relación entre EE y España es más estrecha que nunca. Los estadounidenses adoran España y queremos tener la mejor relación económica, política y cultural con la administración estadounidense, aunque por supuesto tengamos desacuerdos temporales. Por ejemplo, en lo que respecta al cumplimiento del derecho internacional y a cómo resolvemos las diferentes crisis que, por desgracia, están creando muchos problemas, no solo en el aspecto económico, sino también en el humanitario, en lo que respecta a estas guerras. Ha ido bastante directo en sus críticas a la guerra de EE e Israel con Irán. ¿Por qué ha decidido ser tan franco sobre este tema? Bueno, como he dicho, hay una dimensión moral en esta guerra, o en estas guerras, diría yo, porque creo que todas están interconectadas. La guerra de Gaza, por supuesto lo que está pasando en el Líbano y por supuesto en Irán. Creo que hay una estrategia clara del primer ministro Netanyahu y su gobierno para crear una nueva realidad geopolítica en Oriente Medio. No sé si la administración estadounidense está alineada con esa visión o no. Estamos muy preocupados por la situación en Oriente Medio porque al final del día sufrimos la inestabilidad. Por supuesto, la inseguridad y el impacto económico de todas estas guerras. Y por eso estamos tan comprometidos y somos tan claros en afirmar que tenemos que volver a la diplomacia. En mi opinión, esta guerra en Irán es un gran error para el mundo y por lo tanto para ¿Cree que EI y Europa comparten los mismos valores? ¿Sigue existiendo un Occidente unido? Bueno, creo que compartimos valores comunes en defensa del mercado abierto, del multilateralismo, del orden internacional y de la democracia. La agenda transatlántica es hoy en día muy débil en lo que respecta al comercio, al respeto de la integridad territorial, por ejemplo, en el caso de Groenlandia y el Reino de Dinamarca, y por supuesto la situación en Ucrania. Obviamente, hemos visto lo que Rusia está haciendo allí, sin duda. Varios de sus homólogos han expresado su preocupación porque esto pueda convertirse en un conflicto más amplio en el continente. ¿Cree que Europa está preparada para eso? ¿España está preparada para eso? Así que estoy de acuerdo en que esta guerra en Ucrania no es solo por Ucrania, sino también por cómo Putin está tratando de socavar y debilitar el proyecto de la Unión Europea. En segundo lugar, creo que hay una hoja de ruta clara en lo que respecta a las obligaciones que la Unión Europea debe asumir y hacer. Y eso significa que tenemos que ampliar nuestra industria de defensa, que tenemos que reforzar nuestro mercado único y las políticas económicas que podrían hacer que Europa sea más resiliente ante este tipo de crisis en Ucrania o en Oriente Medio. ¿Y cree que la gente en España y en toda Europa en general está preparada para las concesiones que eso podría requerir para aumentar el gasto en defensa y tomar medidas para hacer que Europa sea más competitiva? Creo que estamos preparados.
Hay una agenda competitiva más vinculada a la transición ecológica, a un mercado de unión digital, a un mercado de unión energética y a un pilar social que tenemos que reforzar dentro de la Unión Europea. Eso es lo defiende España. La paradoja en Europa es que, por desgracia, también tenemos otras visiones, otros enfoques que están más vinculados a, digamos, la desregulación, en lugar de la armonización y simplificación del marco normativo en Europa. Espero que podamos llegar a un acuerdo sobre la hoja de ruta que debemos seguir dentro de la Unión Europea para conseguir esa competitividad y